Bienvenidos hermanos, soy Rosario Echeverría y voy a hablarles de Santa Faustina y la grandeza de la Divina Misericordia. Santa Faustina, una religiosa polaca que nació el 25 de agosto de 1905. A los 2 días de su nacimiento fue bautizada y luego a los 7 años de edad ella empezó a sentir el llamado de Dios. Y vamos a leer de su diario, del diario de Santa Faustina, lo que ella nos va contando, lo que ella escribió. Dice: desde los 7 años sentía la suprema llamada de Dios, la gracia de la vocación a la vida consagrada. A los 7 años por primera vez oí la voz de Dios en mi alma, es decir, la invitación a una vida más perfecta. Sin embargo, no siempre obedecí a la voz de la gracia. No encontré a nadie quien me aclarase esas cosas. O sea, desde los 7 años Jesús la empezó a llamar. Y después, ella escribe en este diario: el 18º año de mi vida, tuve un insistente pedido a mis padres, el permiso para entrar en un convento, y me dieron una categórica negativa. Después de esa negativa me entregué a las vanidades de la vida, sin hacer caso alguno a la voz de la gracia, aunque mi alma en nada encontraba satisfacción. Las continuas llamadas de la gracia eran para mí un gran tormento. Sin embargo, intenté apagarlas con distracciones. Evitaba a Dios dentro de mí y con toda mi alma me inclinaba hacia las criaturas, pero la gracia divina venció en mi alma. O sea, cuando tenía 18 años, Faustina fue llamada por Jesús para que entrara a la vida religiosa, a una vida consagrada. Ella era de una familia muy pobre y eran 10 hermanos, ella era la tercera. Por lo tanto, sus papás no le daban permiso de entrar al convento. ¿Por qué? Porque ella trabajaba como sirvienta en alguna casa o a veces en alguna tienda y así ayudaba a juntar el dinero necesario para la mantención de la familia. Entonces los papás no le daban permiso. Hasta que en una ocasión ella nos cuenta en su diario que ella fue a un baile y ahí se le aparece Jesús. Así lo escribe: una vez, junto con una de mis hermanas, fuimos a un baile. Cuando todos se divertían mucho, mi alma sufría tormentos interiores. En el momento en que empecé a bailar, de repente vi a Jesús junto a mí, a Jesús martirizado, despojado de sus vestiduras, cubierto de heridas, diciéndome estas palabras: ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? En aquel momento dejaron de sonar los alegres sonidos de la música. Desapareció de mis ojos la compañía en que me encontraba. Nos quedamos Jesús y yo. Me senté junto a mi querida hermana, disimulando lo que ocurrió en mi alma con un dolor de cabeza. Un momento después abandoné discretamente a la compañía y a mi hermana y fui a la catedral de San Estanislao Kostka. Estaba anocheciendo, había poca gente en la catedral. Sin hacer caso a lo que pasaba alrededor, me postré en cruz delante del Santísimo Sacramento y pedí al Señor que se dignara hacerme conocer qué había de hacer en adelante. Entonces ella, como sus papás le negaban la entrada al convento, no le daban permiso, pues ella se empezó a distraer con las cosas del mundo, con las vanidades del mundo. Así distraía esta llamada de Dios a la vida consagrada. Hasta que un día fue a un baile con su hermana. Y ahí en el baile, ella empezó a sufrir porque vio a Jesús martirizado, se le presentó Jesús, cuando ella estaba bailando con un hombre. Y entonces se sintió muy mal, dejó de bailar, se sentó al lado de su hermana, diciendo que le dolía la cabeza, y después se fue a la catedral de San Estanislao Kostka y ahí se postró en cruz para preguntarle al Señor qué debía de hacer. Y Jesús le va diciendo qué debe de hacer. Le dice Jesús: ve inmediatamente a Varsovia y allí entrarás en un convento. Me levanté de la oración, fui a casa y solucioné las cosas necesarias. Como pude, le confesé a mi hermana lo que había ocurrido en mi alma. Le dije que me despidiera de mis padres y con un solo vestido, sin nada más, llegué a Varsovia. Entonces Jesús, cuando ella estaba postrada en frente del sagrario, en la catedral de San Estanislao Kostka, pues Jesús le dice: ve inmediatamente a Varsovia y allí entrarás en un convento. Faustina
va a su casa, le cuenta a su hermana, se despide y solo con un vestido agarra y se va rumbo a Varsovia. Ella vivía en una aldea muy pequeñita, Głogowicz, ¿sí? En la provincia de Konin, en Polonia. Y de ahí ella toma el tren y se va a Varsovia. Y nos sigue contando ella cómo fue su llegada allá. Imagínense ustedes una persona que quizás, no sé si alguna vez había ido a Varsovia o no, pero para ella pues tenía miedo, no sabía qué hacer, que iba a llegar a un lugar desconocido. Y dice, cuando bajé del tren y vi que cada uno se fue por su camino, me entró miedo. ¿Qué hacer? ¿A dónde dirigirme si no conocía a nadie? Y dije a la Madre de Dios, María, dirígeme, guíame inmediatamente, y oí en el alma estas palabras, que saliera de la ciudad a una aldea, donde pasaría una noche tranquila. Así lo hice y encontré todo tal y como la Madre de Dios me había dicho. Entonces Faustina, como tenía pues miedo al ver que toda la gente se bajaba y sabían a dónde ir todo el mundo y ella no. Entonces se puso a rezarle a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen María. Y yo creo que este es un gran ejemplo para nosotros. Cuando estemos asustados, no saber qué hacer en situaciones difíciles en nuestra vida, recurrir a nuestra Madre del Cielo y decirle con el corazón, Madre mía, ¿qué hago? No sé qué hacer, guíame. Y así lo hizo Faustina. Y la Virgen María le dijo, vas a salir de aquí, te vas a ir a la aldea cercana, pasarás ahí la noche. Y encontró todo y tal como la Virgen se lo había dicho. Y ya luego regresó al día siguiente para poder ir al convento al cual Jesús la estaba llamando. Dice, al día siguiente, a primera hora regresé a la ciudad y entré en la primera iglesia que encontré y empecé a rezar para que siguiera revelándose en mí la voluntad de Dios. Las santas misas seguían una tras otra. Durante una oí estas palabras, ve a hablar con este sacerdote y dile todo, y él te dirá lo que debes hacer en adelante. Terminada la Santa Misa, fui a la sacristía y conté todo lo que había ocurrido en mi alma, y pedí que me indicara en qué convento debía estar. Entonces, ella al día siguiente, cuando regresó de la aldea, llegó de nuevo a Varsovia, entró a una iglesia y estuvo escuchando una misa, otra misa, hasta que oyó la voz de Jesús que le dijo, terminando esta Santa Misa, vas a ir a hablar con este sacerdote, cuéntale todo y él te dirá lo que debes de hacer. Y así es como Jesús la fue guiando para que ella pudiera entrar al convento. Luego dice Faustina, al principio el sacerdote se sorprendió, pero me recomendó confiar mucho en que Dios lo arreglaría. Entretanto, yo te mandaré, dijo, a casa de una señora piadosa, donde tendrás alojamiento hasta que entres en un convento. Cuando me presenté en su casa, la señora me recibió con gran amabilidad. Empecé a buscar un convento, pero donde llamaba me despedían. El dolor traspasó mi corazón y dije al Señor Jesús, ayúdame, no me dejes sola. Por fin llamé a nuestra puerta. Entonces, pues el sacerdote se sorprendió cuando Faustina le contó la historia de ella, de que Jesús la estaba llamando a la vida consagrada, que ella no sabía dónde ir, ¿sí? Que Jesús le había dicho que fuera a Varsovia. Y entonces el padre le da una cartita para que le dice, va a ir con una señora muy piadosa de aquí de la parroquia, con esta cartita y ella la va a recibir y ahí te puedes quedar mientras buscas el convento, ¿sí? Y entonces, así le hizo Faustina. Y empezó, ya que llegó a vivir a casa de esta señora piadosa, pues empezó a buscar de convento en convento hasta que entró por fin, hasta que llegó al convento al cual pudo entrar, que era donde Jesús la estaba esperando. Así cuenta ella, dice, cuando salió a mi encuentro la Madre Superiora, la actual Madre General Micaela, tras una breve conversación me ordenó ir al dueño de la casa y preguntarle si me recibía. Enseguida comprendí que debía preguntarle al Señor Jesús. Muy feliz fui a la capilla y pregunté a Jesús, dueño de esta casa, ¿me recibes? Una de las hermanas de esta casa me ha dicho que te lo pregunte. Enseguida oí esta voz. Te recibo, estás en mi corazón. Cuando regresé de la capilla, la Madre Superiora primero me preguntó, ¿te ha recibido el Señor? Contesté que sí. Si el Señor te ha recibido, yo también te recibo. Entonces, pues Faustina dice, cuando llegó al convento de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, que es el convento al cual ella entró, entonces salió la superiora, la recibió y le dijo, pasa a preguntarle al dueño de casa.
a ver si Él te recibe. Entonces Faustina entró, fue a la capilla y ahí, pues, enfrente del sagrario, le preguntó a nuestro Señor Jesucristo si ahí le recibía. ¿Sí? Y nuestro Señor le dijo, sí, te recibo, estás en mi corazón. Entonces, cuando sale de ahí, pues la superiora le pregunta, ¿y qué te dijo el dueño de casa? Y ella dice que sí, que aquí me recibe. Entonces la superiora le dijo, si él te recibe, yo aquí te recibo. Bueno, así fue la entrada de ella. Dice, tal fue mi ingreso, sin embargo, por varias razones, más de un año, tuve que estar en el mundo, en casa de esta piadosa señora, pero no volví ya a mi casa. En aquella época tuve que luchar contra muchas dificultades, sin embargo, Dios no me escatimaba su gracia. Mi añoranza de Dios se hacía cada vez más grande. Esta señora, aunque muy piadosa, no comprendía la felicidad que da la vida consagrada, y en su bondad empezó a proyectarme otros planes de vida, pero yo sentía que tenía un corazón tan grande que nada podía llenarlo. Resulta que, ya que fue aceptada en el convento, no pudo entrar de inmediato. Se tuvo que regresar a casa de la señora que la alojaba, que le daba alojamiento, porque ella tenía que trabajar para juntar para la dote. En esas épocas las religiosas, cuando entraban a un convento, tenían que dar una dote, o sea, dar una cantidad de dinero. Entonces Faustina se quedó trabajando en casa de esa señora durante un año para poder juntar así el dinero para poder ingresar al convento. Pero dice que esta señora, muy piadosa, muy buena, pero le hacía planes de vida en el mundo a ella. Ella, o sea, la señora no entendía realmente que Faustina tenía una vocación a la vida consagrada y le hacía sus planes para alejarla de las cosas de Dios y que se metiera más en las cosas del mundo. Pero Faustina, pues por gracia de Dios, ella no le hizo caso y siguió y perseveró hasta el final, hasta entrar al convento. Y esto nos muestra la importancia de, si uno de verdad tiene vocación, tiene uno que perseverar, aunque haya muchas dificultades, perseverar para así alcanzar esta gracia a la cual Dios ha llamado al alma que se va a consagrar. Bueno, y por fin Faustina dice, llegó el momento cuando se abrió para mí la puerta del convento. Eso fue el 1 de agosto, al anochecer, en vísperas de la fiesta de la Madre de Dios de los Ángeles. Me sentía sumamente feliz, me pareció que entré en la vida del paraíso. De mi corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias. Entonces Faustina, después de un año de haber estado trabajando con esta señora, logró entrar al convento el 1 de agosto, en la tarde, en las vísperas de la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles. Y ahí ya estaba muy feliz de que ya podía entrar al convento y sentía ella que era como entrar al paraíso. Bueno, y ella ahí tenía 20 años, iba a cumplir ya los 20 años. ¿Sí? Esto fue en 1925. Le faltaban unos días para cumplir los 20 años. Bueno, y entonces después nuestro Señor Jesucristo se le empezó a manifestar en el convento y le empezó a pedir pues todo el mensaje de la Divina Misericordia. Primero se le aparece pidiendo, un 22 de febrero de 1931, se le aparece pidiendo que pinte una imagen así como él se le aparecía a ella, como ella lo veía. Que sale Jesús vestido con una túnica blanca, con la mano derecha así dando la bendición, con la mano izquierda mostrando su corazón, de donde brota un rayo blanco y un rayo rojo. Y Jesús le dice que quiere que pinte una imagen así como ella lo ve, así como él se aparece a ella, para que sea una imagen que sea venerada por el mundo entero. Y es la imagen de Jesús de la Divina Misericordia. Y Jesús le promete, le dice que el alma que venere esa imagen no perecerá, para que así el simple hecho de tenerle amor y veneración a la imagen, esto simplemente ya iba a hacer que el alma que lo hiciera, que lo venerara, que le tuviera cariño, que lo tomara en cuenta en su vida cada día, se salvara. A ese grado, o sea, así de importante es la veneración a la imagen. Le dice, prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. Y también prometo aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos, especialmente a la hora de la muerte. Entonces Faustina, estando en su convento, se le aparece Jesús, un 22 de febrero de 1931, y le pide que pinte una imagen. Le dice, pinta una imagen según el modelo que ves y firma Jesús en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y luego en el mundo entero. Prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá. También prometo ya aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé como mi gloria.
O sea, Jesús le pide a Faustina que pinte una imagen así como él se aparece. Él vestido con una túnica blanca, con la mano derecha dando la bendición, con la mano izquierda mostrando su corazón, de donde brota un rayo blanco y un rayo rojo. Y así es el inicio del mensaje de la Divina Misericordia, con la imagen, con la pintura de la imagen. ¿Sí? Santa Faustina no lo pintó ella, porque ella pues no tenía estas técnicas, no sabía pintar. Entonces Faustina fue que en 1934, estando en Vilna, Lituania, ahí pudo empezar a dirigir a un pintor, el pintor Eugenio Kazimierowski, que se lo presentó su director espiritual, el padre Sopoćko, le presentó a este pintor. Y entonces le empezó a dirigir para que hiciera la imagen. La empezó en enero de 1934, la terminó en junio. Y durante estos meses Faustina salía del convento y le iba explicando cómo Jesús se le aparecía. Y así fue como se hizo la primera imagen de Jesús de la Divina Misericordia. Y Jesús pues dio una promesa muy grande, que quien venerara esa imagen no perecería. Y también la gloria sobre los enemigos. Entonces, o sea, Jesús le decía, yo mismo te defenderé como mi gloria a la hora de la muerte y sobre la victoria sobre los enemigos. Entonces, para que veamos y entendamos lo importante que es la imagen de la Divina Misericordia. El simple hecho de venerarla, tomarla en cuenta en nuestra vida, darle besos, decirle Jesús te amo, eso es venerar. Pues eso ya es una protección para nosotros, para nuestra familia. Bueno, también Jesús le reveló a Faustina que quería que se hiciera una fiesta, que se instituyera la fiesta de la Divina Misericordia en la Iglesia Católica. Eso se lo pidió junto cuando le pidió lo de la imagen, ¿sí? Y fue el Papa Juan Pablo II quien instituyó esta fiesta el 30 de abril del año 2000, cuando canonizó a Santa Faustina. Ahí, ese domingo después de Pascua y Resurrección, o sea, el domingo después de la Resurrección, es el domingo de la Divina Misericordia. El Papa Juan Pablo lo instituyó para que ese domingo todo el que vaya a misa, se confiese y comulgue, recibe el perdón de sus pecados y el perdón de pasar al purgatorio. Jesús le explica todo esto a Faustina sobre la fiesta de la Divina Misericordia. Le dice, hija mía, habla al mundo entero de la inconcebible misericordia mía. Deseo que la fiesta de la misericordia sea refugio y amparo para todas las almas, y especialmente para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al manantial de mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. En ese día están abiertas todas las compuertas divinas, a través de las cuales fluyen las gracias. Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Mi misericordia es tan grande que en toda la eternidad no la penetrará ningún intelecto humano ni angélico. Todo lo que existe ha salido de las entrañas de mi misericordia. Cada alma respecto a mí por toda la eternidad meditará mi amor y mi misericordia. La fiesta de la misericordia ha salido de mis entrañas. Deseo que se celebre solemnemente el primer domingo después de Pascua. La humanidad no conocerá paz hasta que no se dirija a la fuente de mi misericordia. Entonces, estas son las promesas que Jesús da para la fiesta de la Divina Misericordia. Dice que el alma que ese día de la fiesta se confiese y comulgue, y obviamente pues va a misa porque es domingo, recibe el perdón total de las culpas y de las penas. O sea, es una indulgencia plenaria. Y además dice que las compuertas divinas están abiertas para que todo lo que le pidamos en ese día, si es voluntad de Dios, Él nos lo va a conceder. Entonces es muy importante la fiesta de la Divina Misericordia, que fue pedida por Jesús a Santa Faustina e instituida por el Papa Juan Pablo II en el año 2000, el 30 de abril, cuando canonizó a Santa Faustina. Y es el domingo después de Resurrección, o sea, una semana después del domingo de Resurrección. Luego, Jesús le enseña también a Faustina la coronilla a la Divina Misericordia, una oración muy poderosa, muy potente, en el cual nosotros le ofrecemos a Dios Padre los méritos de la pasión dolorosa de Jesús y por sus méritos le pedimos que tenga misericordia de nosotros. Es una oración muy poderosa para todo tipo de situaciones y de problemas, de todo tipo, físicos, materiales, espirituales, económicos, todo. Yo creo que en este tiempo en que tenemos tantos problemas, tanto sufrimiento, tanta gente con problemas de enfermedades y a lo mejor gente muriendo, agonizando sin ayuda de sacerdotes, es importantísimo ayudarles con esta oración. Una de las promesas que Jesús dice es esta. Dice,
Sobre la coronilla dice, defenderé como mi gloria a cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca de un agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma y se conmueve las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. O sea, ustedes saben, rezamos la coronilla empezando un Padre Nuestro, un Ave María y el credo de los apóstoles, que es el corto. Y luego le decimos en la primera cuenta, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y luego 10 veces decimos, por su dolorosa pasión, o sea, por la pasión dolorosa de su Hijo Jesús, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Así 10 veces. Y luego otra vez aquí decimos, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Y otra vez 10 veces, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. O sea, no es por tu dolorosa pasión, es por la pasión dolorosa de su Hijo Jesús, que es lo que le estamos ofreciendo. Y por eso es tan poderosa oración, porque uno le ofrece a Dios Padre no nuestros méritos, no nuestros esfuerzos, no nuestro sufrimiento, no. Le ofrecemos lo más valioso que le podemos ofrecer, la pasión dolorosa de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador y Redentor. Y por eso es tan poderosa, porque ante el sufrimiento de Jesús en la cruz y en toda su pasión dolorosa, el Padre se enternece y tiene compasión y misericordia de nosotros. Esta oración va dirigida a Dios Padre, no a Jesucristo, a Dios Padre. Y a Él le ofrecemos los méritos de su Hijo Jesús en su pasión y en su crucifixión. Y por eso hagan la prueba y verán lo valiosa que es. Santa Faustina muchas veces rezó esta oración. Jesús se la pedía que la rezara para cuando habían personas agonizando en pecado mortal. Ella lo escribe aquí en su diario. En una ocasión, Faustina estaba dormida, Jesús la despierta y la lleva en espíritu, o sea, con el don de bilocación, a una cabaña en el campo y le dice, reza la coronilla por este hombre que está muriendo, está agonizando y está a punto de caer en la desesperación, o sea, estaba perdiendo la esperanza de la salvación. Entonces Faustina está ahí en ese cuarto y ve que está rodeado de demonios encima de la cama del enfermo. Dice, los parientes estaban en una esquina llorando y eso pues tristemente no sirve de nada. Solo se desahogan los familiares, pero no les sirve al enfermo. Entonces Faustina empezó a rezar la coronilla y conforme la iba rezando, los demonios le insultaban a ella y se iban. Y así, conforme terminó, rezó toda la coronilla y la terminó, se habían ido todos los demonios y esa alma descansó en paz. Y Jesús le dijo, gracias a tu oración pude salvar esa alma. Entonces esto es importantísimo para que nosotros lo practiquemos todo el tiempo, cada vez que necesitemos y que estemos sabiendo de gente que muere y a lo mejor sin ayuda de ningún sacerdote. Hay momentos difíciles hoy en día en que a veces los sacerdotes no pueden entrar a algún hospital o no llegan a donde está el enfermo y a lo mejor ese enfermo no está en estado de gracia, está viviendo en pecado mortal, lleva años que no se ha confesado. ¿Cómo ayudarle? Lo mejor sería llevar un sacerdote para que se pudiera confesar y que pudiera recibir la extrema unción. Pero si no podemos hacer esto, pues empezar a rezar la coronilla por ese enfermo, por ese agonizante. 1, 2, 3 coronillas, muchas, todas las que sean necesarias, hasta que esa alma descanse en paz. Y van a ver ustedes que esa alma no se va a condenar. O sea, Faustina lo vivió esto muchas veces, en muchas ocasiones. Una vez con una persona que creo que no era bautizada, era judía, y rezó la coronilla por esa alma. Y dice Faustina, es la primera persona con la cual experimento esta gracia tan grande de que se acoge a la divina misericordia por la gracia de la coronilla, ¿sí? Entonces, es muy importante tenerlo en mente y a veces cuando en la noche nos despertamos, pues quizás nuestro ángel de la guarda nos está despertando para que nosotros recemos la coronilla por la gente que está muriendo en cualquier parte del mundo. No podemos estar al lado de ellos, pero le decimos, Señor, te ofrezco esta coronilla por el alma que esté muriendo en cualquier parte del mundo, para que se acoja a tu divina misericordia y no se condene, por la que tú quieras salvar. Y así, muchas coronillas, de día y de noche, incesantemente. Jesús le pedía a Faustina
que rezar a la coronilla incesantemente. No solamente a las 3 de la tarde, no. A las 3 es muy importante porque es la hora en que muere Jesús. Y hacemos un alto en nuestra vida, en donde estemos, es lo que Jesús le pedía a Faustina, para rezar la coronilla y recordar el momento en que Jesús murió. Porque es el momento en que la misericordia triunfa sobre la justicia. Es el momento en que se abren las puertas del cielo para toda la humanidad con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él nos compra el cielo con su muerte. Ya después viene su resurrección. Pero necesita que nosotros, los que ya conocemos, los que lo amamos, los que nos interesa ayudar en la salvación de las almas, recemos la coronilla por la conversión de las almas y en ese momento especialmente, ¿sí? En ese momento porque es para darle honor y gloria a Jesucristo y agradecerle a nuestro Padre Dios. Y en esa hora es el momento en que se abre la misericordia sobre el mundo entero. Jesús le decía a Faustina, a las 3 ruega por mí misericordia, en especial para los pecadores, y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. O sea, a las 3 de la tarde, todo lo que le pidamos a Jesús por los méritos de su pasión dolorosa, lo que le pidamos al Padre Dios, Él lo concederá. Entonces, además, las 3 de la tarde es importantísimo para siempre hacer un alto en nuestra vida y rezar la coronilla. Y si no podemos, porque estamos rodeados de gente y con muchas cosas que nos distraen, por lo menos hacer una pequeña oración, que es una jaculatoria que Jesús le enseñó a Santa Faustina, que es: oh sangre y agua que brotasteis del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Jesús le dictó esa jaculatoria a Santa Faustina y le dijo: cada vez que la reces con un corazón humilde y con fe, o sea, confiando, creyendo en Jesús y en su promesa, te daré la gracia de la conversión de un alma. Entonces, por lo menos, si no podemos rezar la coronilla completa a las 3 de la tarde, por lo menos rezar esa jaculatoria. Y luego vamos a seguir viendo qué más le hablaba Jesús a Santa Faustina sobre su divina misericordia. Le decía: he abierto mi corazón como una fuente viva de misericordia, que todas las almas tomen vida de ella, que se acerquen con gran confianza a este mar de misericordia. Los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. Al que haya depositado su confianza en mi misericordia en la hora de la muerte, le colmaré el alma con mi paz divina. O sea, su corazón fue abierto como una fuente viva de misericordia. Y Jesús nos pide que todas las almas tomemos vida de ella, que nos acerquemos con gran confianza a este mar de misericordia. Eso es importantísimo, la confianza en Jesús. Por eso en la imagen que Jesús le pidió a Faustina que se pintara, ella le dijo al pintor que escribiera Jesús en ti confío, en la parte de abajo, que firmara Jesús en ti confío, que es lo que Jesús le pidió a Faustina, que firmara Jesús en ti confío para recordarnos que siempre, ante toda situación, aunque sea la más grave, siempre confiemos en Él y siempre le digamos: Jesús, en ti confío. Todo en manos de Dios. Él todo lo puede. Nosotros no, somos una miseria. Él todo lo puede. Tenemos que confiar en Él y mientras más confiemos en Él, mientras más creamos en su amor, más bendiciones, más gracias obtendremos. Tenemos que entender que la divina misericordia, ¿qué es? Es que Dios nos ama con nuestra miseria. Eso es la divina misericordia. Que Dios me ama con toda mi miseria. Soy su hija, ¿sí? He caído en el pecado, me he alejado muchos años de Dios. Soy una pobre, miserable pecadora. Dios no me deja de amar, me sigue llamando, buscando, hasta que mi alma reaccione y vuelva a Él. Por eso muchas veces tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, sufrimientos, problemas, enfermedades, de todo tipo. ¿Por qué? Porque Dios lo permite, para que nosotros reaccionemos. Estamos tan sumergidos en las cosas del mundo y Él lo que quiere es que estemos con nuestro corazón puesto en Él, con nuestra mirada puesta en Él. Por eso tenemos muchas veces estas llamadas durante nuestra vida, para que volvamos a Él. Él nos busca a través de toda nuestra vida para que nuestra alma se salve, porque tristemente a veces vivimos tan metidos en las cosas del mundo que se nos olvida la importancia, lo más importante, la vida eterna, ¿sí? Y que para eso fuimos creados. O sea, Dios nos ama con nuestra miseria. No ama nuestro pecado, pero sigue amando al pecador. Y no nos deja de llamar durante toda nuestra vida para que nuestra alma vuelva a Él.
en situaciones de todo tipo para que reaccionemos. A veces somos de corazón muy duro, a veces somos muy soberbios y nos cuesta ser humildes y reconocernos necesitados de Dios y darnos cuenta que lo importante es la vida eterna, no la vida aquí en la tierra. Tristemente el mundo nos propone todo lo contrario, pero por eso Jesús, su infinita y grande misericordia, es para estarnos llamando durante toda nuestra vida para que nos acojamos a Él, para que volvamos a Él. A un corazón arrepentido, Jesús jamás lo rechaza, pero necesita de nuestro arrepentimiento, de nuestro pedirle perdón. Y sobre todo si nos acercamos a la confesión, mucho mejor. Bueno, entonces Jesús dice que se acerquen con gran confianza a este mar de misericordia. Los pecadores obtendrán la justificación y los justos serán fortalecidos en el bien. O sea, todos necesitamos buscar y seguir clamando misericordia a Dios. Cuando vivimos en pecado mortal, para volver a Dios y empezar a vivir en gracia de Dios a través de la confesión, del sacramento de la confesión. Y cuando ya vivimos en gracia de Dios, para perseverar necesitamos también acogernos siempre, todo el tiempo, a su divina misericordia. Suplicar que tenga piedad y misericordia de nosotros, porque somos una miseria. Todos. Nuestra vida, pues, muy débil, con muchas tendencias a las cosas del mundo, a las cosas del pecado. Pero Jesús nos conoce. Él nos ha creado. Entonces, Él sabe, somos sus hijitos, y Él sabe de qué fallamos, y no nos deja de amar y de llamar. Nos ama y nos llama todo el tiempo durante toda nuestra vida para que estemos junto a Él. Entonces es cosa de nosotros si respondemos o no. Pero Él no nos deja de llamar hasta el último instante. En el último instante de nuestra vida ya va a ser el momento de la justicia. O sea, tenemos el último instante de vida, ya cuando es la muerte, va a ser el momento de la justicia. Así le revelaba Jesús a Santa Faustina. El momento de la muerte es el juicio particular de cada persona. Y tenemos que estar preparados. ¿Cómo prepararnos? Pues lo mejor es viviendo en gracia de Dios y practicando las obras de misericordia. Si queremos obtener la misericordia de Dios, tenemos que ser misericordiosos siempre y en todas partes. Siempre. Porque muchas veces nos justificamos. Y Jesús le decía a Faustina, no puedes justificarte ni excusarte. Siempre tienes que ser misericordioso, para que así tú seas la fuente de misericordia hacia los demás, me representes a mí hacia los demás. Y nosotros tenemos que hacer eso mismo. ¿Qué tanta gente en el mundo hay que no conoce a Jesús? Que nadie le ha hablado del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de cuánto Dios lo ama. Mucha gente no sabe que Dios lo ama y que Jesús murió en la cruz para salvarlo a Él. Entonces nosotros, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestras obras de misericordia espirituales y corporales, ahí podemos ser el instrumento que Jesús necesita para llevar esa misericordia a las almas. Y es muy importante que siempre lo hagamos. Si fallamos, no desalentarnos, no desesperarnos. Reconocernos que caemos, que somos una miseria y pedirle perdón a Jesús. Si es necesario en la confesión, hacerlo. Pero saber que tenemos que ser nosotros los instrumentos de misericordia para el prójimo. Que Dios necesita de nosotros para llevar la misericordia a los demás. Bueno, y dice Faustina, dice Jesús, al que haya depositado su confianza en mi misericordia en la hora de la muerte, le colmaré el alma con mi paz divina. O sea, mientras más nosotros confiemos en Jesús y en su mensaje de divina misericordia y demos a conocer el mensaje de la misericordia a los demás y hablemos de su misericordia y le enseñemos a los demás y recemos la coronilla y enseñemos a los demás a rezar la coronilla, tendremos esta gracia en el momento de la muerte, la paz divina. Luego le dice Jesús a Faustina, dice, escribe, hija mía, que para un alma arrepentida soy la misericordia misma. La más grande miseria de un alma no enciende mi ira, sino que mi corazón siente una gran misericordia por ella. O sea, cualquiera persona que se arrepiente de corazón, Jesús la acoge con su corazón misericordioso. Mejor aún si podemos acercarnos a la confesión, pero si todavía no podemos porque no hay posibilidad, haciendo un acto perfecto de arrepentimiento, un acto de contrición perfecto, con dolor de haber pecado, con dolor de haber ofendido a Dios y con el propósito de cambiar de vida. Eso es lo más importante. A Dios no lo podemos engañar. Tenemos que tener ese propósito de cambiar de vida. Señor, me he alejado de ti durante 20, 30, 40 años. No he obedecido los mandamientos de la ley de Dios, que son vigentes siempre, pero no los he obedecido, no me he importado, no me he acercado a los sacramentos, nunca voy a misa. Sí, no me importabas tú ni nada.
Solamente yo y el egoísmo, ¿sí? Entonces, si esa persona ya siente un llamado de Jesús a su corazón misericordioso, siente este llamado y su corazón se abre a la gracia de Dios, lo que primero que tiene que hacer es pedirle perdón a Jesús de corazón. En su cuarto, enfrente de un crucifijo, si puede entrar a una iglesia, en una iglesia, enfrente del sagrario. Pedirle de verdad, de corazón, perdón a Dios. Y ya apenas pueda acercarse a la confesión. Pero ya en el momento en que uno se arrepiente de corazón, le dice a Jesús, perdóname, me he alejado de ti, te he ofendido, he sido un soberbio, perdóname, he sido egoísta y solo he pensado en mí, me arrepiento de corazón, te pido perdón y quiero cambiar de vida. Y empezar ese cambio de vida. Y en el momento más pronto posible que uno pueda, acercarse a la confesión, para así tener la seguridad, la certeza del perdón de Dios. Y ya viviendo en gracia de Dios, o sea, cuando uno se acerca a la confesión con el sacerdote, el alma que vivía en pecado, pues quien reinaba en esa alma era el demonio. En el momento en que uno se confiesa, el sacerdote da la absolución, te perdona los pecados, sale el demonio y empieza a reinar Jesús en ese corazón. Y eso es lo que es vivir en gracia de Dios. Cuando Dios nuestro Señor reina en nuestra alma. Y Jesús le decía a Faustina, yo quiero que mi reino en la tierra sea el alma de cada ser humano. Eso es lo que Él quiere. Nosotros a veces, tristemente, no se lo permitimos. Por nuestra soberbia, por nuestra tendencia a seguir en la vida de pecado, por nuestra dureza de corazón. Pero Jesús nos insiste y nos llama durante toda nuestra vida para que reaccionemos en algún momento. Nos habla a través de los remordimientos de conciencia, a través de los truenos, de los rayos, así le decía Santa Faustina. Los llamo insistentemente a ver cuándo su corazón latirá para mí. ¿Y nosotros cómo podemos ayudar? Rezando por la conversión de los demás. La coronilla, la divina misericordia. De verdad, es la mejor forma y haciendo obras de misericordia. Hablando a los demás del amor de Dios. Y por último, leo la conferencia sobre la misericordia que Jesús le dicta a Santa Faustina. Le dice, has de saber, hija mía, que mi corazón es la misericordia misma. De este mar de misericordia las gracias se derraman sobre el mundo entero. Ningún alma que se haya acercado a mí se ha retirado sin consuelo. Toda miseria se hunde en mi misericordia y de este manantial brota toda gracia salvadora y santificante. Hija mía, deseo que tu corazón sea la sede de mi misericordia. Deseo que esta misericordia se derrame sobre el mundo entero a través de tu corazón. Cualquiera que se acerque a ti no puede retirarse sin confiar en esta misericordia mía que tanto deseo para las almas. Reza cuanto puedas por los agonizantes. Impetra para ellos la confianza en mi misericordia, porque son ellos los que más necesitan la confianza, quienes la tienen muy poca. Has de saber que la gracia de la salvación eterna de algunas almas en el último momento dependió de tu oración. Tú conoces todo el abismo de mi misericordia, entonces recoge de ella para ti, y especialmente para los pobres pecadores. Antes el cielo y la tierra se vuelven a la nada, que mi misericordia deje de abrazar a un alma confiada. Entonces, este mensaje que le da Jesús a Santa Faustina es para cada uno de nosotros. Que proclamemos la divina misericordia, que la demos a conocer a los demás, que nosotros seamos esa sede, o sea, el instrumento que Jesús usa para llevar la misericordia a los demás. A través de la oración, a través de las obras de misericordia, a través de la palabra, cuando animamos a la gente a volver a Dios, que nadie tenga miedo de Dios, que todo el mundo sepa que Dios lo ama, que Dios es nuestro Padre amoroso. Y así como el mejor papá de aquí de la tierra, que quiere a su hijito de regreso, que su hijo se ha ido, vive lejos en la vida de pecado y ese papá lo está esperando, a ese hijo pródigo, pues así mucho más nos espera nuestro Padre Dios a cada uno de nosotros. Y que le llevemos todas las almas posibles, todas las almas que no lo conocen, que nunca han oído hablar del amor de Dios, que se sienten desoladas, desanimadas, desesperanzadas, porque a lo mejor han caído en la vida de pecado durante muchos años. Pues hay que animarlos a todos y rezar por ellos. Rezar la coronilla cuantas veces sea necesario, para que todas esas almas vuelvan a Dios y no tengan miedo de Dios. Dios es nuestro Padre amoroso, que nos ama a todos, que quiere que su infinita misericordia sea extendida al mundo entero a través de nosotros, ¿sí? Y a través de los sacramentos, especialmente confesión y Eucaristía, que es el rayo blanco y el rayo rojo del cual brota la imagen
que está del corazón de Jesús, en la imagen sale el rayo blanco, el rayo rojo. Quiere decir el rayo blanco la confesión, el rayo rojo la Eucaristía, la comunión. Entonces, a través de estos dos sacramentos, mantenemos nuestra alma viva, cerca de Jesús, cerca de la Divina Misericordia, acogiéndonos a su Divina Misericordia, el tribunal de la misericordia, que es el confesionario, y el trono de la misericordia, que es el sagrario, el tabernáculo. Y así animar a todas las almas a volver a Jesús. Esa es nuestra misión aquí en la tierra. No vinimos nada más a divertirnos, a pasarlo bien y a disfrutar de la vida. Gracias a Dios que lo podemos hacer. Gracias a Dios que nos ha llenado de bendiciones toda nuestra vida. Pero tenemos que devolver a Dios con un poquito de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Devolver todas las bendiciones que nos ha dado con un poquitito mínimo, que es lo que podemos darle. Nosotros que somos sus pobres criaturas, pecadoras y miserables. ¿Cómo? Llevándole almas. ¿Cómo? Rezando la coronilla, hablándoles de la misericordia, siendo misericordiosos siempre y animando a la gente a volver a Dios y acercarse a la confesión. Y esta es la misión de Santa Faustina, llevar almas a Dios. Y es la misión de nosotros también. Santa Faustina murió un 5 de octubre de 1938, a los 33 años de edad. Murió de tuberculosis. Y el Papa Juan Pablo II, pues como ya dije, la canonizó en el año 2000, el 30 de abril del año 2000, y ella es llamada la apóstol de la Divina Misericordia, la secretaria de la Divina Misericordia. Y así tenemos que ser cada uno de nosotros, apóstoles de la Divina Misericordia. Que Dios los bendiga.